The Jordan Show on YouTube. Hay ciudades gigantescas, de las más importantes del mundo, que guardan un secreto bastante peligroso. Están construidas, literalmente, sobre las fallas geológicas más activas del planeta. Así que vamos a echarle un ojo a por qué millones de personas viven así, al límite, y cómo se preparan para ese día en que la Tierra, inevitablemente, se mueva. A ver, si uno se pone a pensar en estas ciudades, son súper diferentes. Están separadas por océanos, por culturas enteras, pero todas comparten un riesgo fundamental, uno que define su existencia. ¿Qué podrá ser eso que las une a todas? Pues la respuesta literalmente está bajo nuestros pies. Cada una de estas grandes metrópolis está construida cerquita o de plano encima de los límites donde las placas gigantes de la corteza terrestre están chocando, deslizándose y hundiéndose. Y es justo este movimiento la fuente de su mayor amenaza. Ok, pero para entender bien el riesgo, primero hay que meternos un poquito a la ciencia. O sea, ¿cómo es que una falla geológica acumula y después libera toda esa energía capaz de tirar una ciudad entera? Lo genial de esta idea es que es bastante simple. Imagínense que la falla de San Andrés es como una liga gigante. Por años y años, las placas del Pacífico y de Norteamérica se están empujando, estirando esa liga súper lento. Pero llega un punto en que la fricción ya no aguanta más y ¡pum! La falla se rompe y toda esa energía acumulada se libera de golpe como un terremoto. Y ojo, este estiramiento no para. Nunca. El movimiento es constante. Hablamos de unos 46 milímetros al año. Chance no suena mucho, ¿verdad? Pero si lo vemos a lo largo de un siglo, eso es más de 4 metros de tensión acumulada. Toda esa energía esperando a liberarse en solo unos segundos. Ahora, no todas las fallas se comportan igual, ¿eh? La de San Andrés, por ejemplo, la que está cerca de San Francisco, es de desgarre. Ahí las placas se deslizan de ladito, una junto a la otra. En Los Ángeles, la cosa es diferente. La compresión crea fallas inversas, donde una placa se monta sobre la otra, levantando el suelo. Y luego está Tokio, que se enfrenta al tipo más poderoso, una zona de subducción. Ahí, una placa oceánica se está metiendo debajo del continente, y estas son capaces de generar los famosos megaterremotos. Bueno, y cuando toda esa energía se libera, las consecuencias pueden ser devastadoras. Vamos a ver ahora cómo estos eventos han moldeado y en algunos casos destruido las ciudades de las que estamos hablando. 142,000. Es un número que duele. Es el estimado de muertes del gran terremoto de Kanto de 1923 en Japón. Un evento catastrófico que nos recuerda el costo humano tan inmenso de vivir en estas zonas. Y aquí viene algo que de verdad sorprende a mucha gente. En el famosísimo terremoto de San Francisco de 1906, casi todo el mundo piensa que fue la sacudida lo que destruyó la ciudad, pero la realidad es que no. El 80% de la destrucción vino de los incendios que empezaron después. Se rompieron las tuberías de gas y de agua, y los bomberos pues se quedaron sin con qué pelear el fuego. Y miren, el caso de Christchurch en Nueva Zelanda es una lección, híjole, súper trágica. El primer terremoto, que fue de 7.1, no mató a nadie directamente. Pero meses después, un segundo temblor, más chico, de 6.2, mató a 185 personas. ¿Por qué esa diferencia tan brutal? Pues por dos cosas. El segundo fue mucho más superficial y además ocurrió justo debajo del centro de la ciudad, en plena hora de trabajo. Y gran parte de la culpa de lo que pasó en Christchurch la tuvo este fenómeno, la licuefacción. Es que el suelo, que estaba lleno de agua, se convirtió de repente en una especie de arena movediza, como una gelatina. Edificios enteros se inclinaron o se hundieron y miles de toneladas de lodo salieron a la superficie, dejando barrios completos inservibles. Mientras tanto, Los Ángeles se topó con una pesadilla completamente nueva en el terremoto de Northridge de 1994. Resulta que el sismo ocurrió en una falla que nadie tenía idea de que existía. ¿Por qué? Porque estaba escondida debajo de la ciudad. A estas se les llama fallas ciegas y son peligrosísimas porque pueden desatar una violencia increíble justo donde la gente vive y trabaja. Pero a ver, no todo es destrucción. De hecho, cada desastre, por más terrible que sea, nos deja una lección. Así que ahora vamos a ver cómo la ingeniería ha ido evolucionando para aprender de todo esto. La historia de cómo construimos para resistir sismos está literalmente escrita sobre los escombros de otros desastres.
Después de que se cayeron un montón de escuelas en Long Beach, California, dijo hasta aquí y exigió que se construyeran más seguras. Después de que fallaron unas soldaduras de acero en Northridge, se cambiaron las reglas. Cada terremoto es como un examen sorpresa y los edificios que sobreviven nos enseñan a construir mucho mejor. Hoy, la ingeniería tiene todo un arsenal de trucos para defenderse. Se pueden hacer edificios súper rígidos para que aguanten la sacudida. Se les pueden poner amortiguadores gigantes que absorben la energía, como los de un coche, pero a lo bestia. O la solución que es de verdad una genialidad, el aislamiento de base. Le ponen al edificio una especie de patines gigantes para que cuando la tierra se mueva, el edificio se quede casi quieto. Pero con toda esta tecnología y todo lo que sabemos, hay que ser bien claros en algo que la ciencia no puede hacer. Y es súper importante entender la diferencia entre lo que podemos saber y lo que no. Y este es el punto clave, ¿eh? Nadie, absolutamente nadie puede decir un terremoto va a ocurrir el próximo martes a las 3 de la tarde. La predicción en ese sentido simplemente no es posible. La energía se acumula de forma demasiado caótica y a demasiada profundidad como para saber el momento exacto en que se va a liberar. Pero, ojo, que no se pueda predecir no significa que estemos a ciegas. Lo que sí se puede hacer es pronosticar el riesgo. Basándose en la historia de una falla y en la tensión que ha acumulado, los científicos calculan la probabilidad de que ocurra un sismo fuerte en cierto tiempo. Por ejemplo, hay un 72% de probabilidad de que haya un sismo de 6.7 o más en la bahía de San Francisco en los próximos 30 años. No es una predicción, es una evaluación de riesgo, y eso es lo que nos permite prepararnos. Y justo esa preparación nos lleva al punto final, y quizá el más importante de todos: la gente. Las personas que, a pesar de todo, deciden llamar a estos lugares su hogar. A ver, seamos honestos. El verdadero peligro en un sismo hoy en día no está en los rascacielos nuevos y modernos. El riesgo está en los edificios viejos. Esas estructuras, como los edificios de departamentos que tienen estacionamiento abierto abajo y casi no tienen muros, son súper vulnerables. O los viejos edificios de ladrillo sin refuerzo, cuyas paredes se pueden caer como si nada. Esos son el verdadero dolor de cabeza en casi todas estas ciudades. Porque la seguridad no solo depende del acero y del concreto, ¿eh? Depende también de la preparación de cada quien. Y hay pasos bien sencillos, pero vitales, que cualquiera puede dar. Desde amarrar los muebles pesados para que no se caigan, tener un plan familiar, hasta armar un kit de emergencia. Estas acciones de verdad salvan vidas. Y me encanta esta cita de una geofísica del Servicio Geológico de Estados Unidos, porque cambia totalmente la perspectiva. La idea no es obsesionarse con el Big One, ese terremoto gigantón que pasa cada cientos de años. El chiste es prepararse para los sismos moderados pero peligrosos que pueden ocurrir en fallas que ni siquiera conocemos, como pasó en Northridge o en Christchurch. Si estamos listos para esos, estamos listos para casi todo. Al final del día, la tierra bajo nuestros pies no va a dejar de moverse. Las fallas van a seguir acumulando tensión. La ciencia ya nos dio el conocimiento y la ingeniería nos dio las herramientas. La pregunta que queda en el aire para cada persona que vive al límite es si hemos hecho lo suficiente, si estamos listos para cuando llegue ese momento.